Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones de tres incógnitas por el método de Gauss. Por aquí tenemos el primer ejemplo de sistema de tres incógnitas que vamos a resolver hoy por el método de Gauss. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es coger la ecuación que queremos modificar y restarle o sumarle otra ecuación del sistema multiplicada por el número que nos interese. Por ejemplo, como aquí me quiero quitar este 3x y convertirlo en un 0, que es lo primero que queremos, recordad que nuestro objetivo es que esto y esto sean ceros. Vamos a empezar con la segunda ecuación y queremos aquí obtener un 0. Para eso lo que tengo que hacer es utilizar las operaciones que os he dicho con la primera ecuación. Este va a ser siempre el primer paso. Entonces lo que yo veo es que si a esta ecuación le resto la primera ecuación multiplicada por 3, obtengo lo que quiero. Así que vamos a escribirlo. Esto que he escrito aquí es el esquema de lo que voy a hacer. Es decir, mi nueva ecuación 2, ¿vale? Contamos como que esta es la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Así que mi nueva ecuación 2 va a ser igual a la ecuación 2 que tenemos inicialmente menos 3 veces la ecuación 1. Así que vamos a ir escribiendo. Lo primero que tenemos que hacer es escribirnos la ecuación 1, que no le vamos a hacer nada, así que la vamos a escribir igual. Y ahora es cuando empezamos a escribir la ecuación 2. Como vemos, tengo que seguir la operación que pone aquí. Ecuación 2, es decir, para el caso de las x, empezamos con el 3, menos 3 por ecuación 1. Menos 3 por 1, 3. Es decir, 3 menos 3, 0. Así que aquí nos vamos a poner 0x. Continuamos con la y. Yo me he fijado simplemente en la x porque es lo que me interesa tener como un 0. Pero es muy importante no olvidar que esta operación hay que hacérsela a toda la ecuación 2. Así que vamos con la y. Seguimos lo que pone aquí. Ecuación 2, es decir, 1, porque no hay ningún número delante de la y, así que eso es un 1. Menos 3 por e1. Menos 3 por menos 3 es más 9. Así que 1 más 9, 10y. Así que por aquí escribimos más 10y. Continuamos con la z. Menos 1 menos 3 por e1. Menos 3 por más 4 son menos 12. Y menos 1 menos 12 son menos 13z. Muy importante no confundirnos con los signos, operarlos bien para no liarnos. Por último, tenemos que hacer también lo mismo a los números. Tenemos menos 18, menos 3 por 21. Menos 3 por 21 son menos 63, nos lo podemos escribir por aquí. Y aquí tenemos menos 18. Tenemos que hacer esta operación, menos 18 menos 63, que nos da menos 81. Así que nos escribimos menos 81. Y de esta forma ya hemos terminado la segunda ecuación. Así que vamos a borrar esto y pensamos que hay que hacerle a la tercera ecuación. Ahora lo que vemos es que esta tercera ecuación, recordad que lo primero que estoy haciendo son las x, la primera columna, así que quiero conseguir aquí un 0. Y en este caso también lo tengo que hacer únicamente con la primera ecuación. Va a ser fácil de recordar porque tenemos que acordarnos que en el primer paso únicamente podemos utilizar la primera ecuación. En el segundo paso utilizaremos la segunda ecuación, así que va a ser fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos un 2 y aquí tenemos un 1, así que es muy similar a lo que tenemos que hacer antes, porque ¿cómo puedo conseguir aquí un 0? Pues haciendo esta ecuación menos 2 veces la primera ecuación. Vamos a escribirlo y empezamos a hacer las operaciones. Al igual que antes, he escrito por aquí lo que vamos a hacer, y es que mi nueva ecuación 3 va a ser igual a la ecuación 3 que yo tenía inicialmente, menos 2 veces la ecuación 1. Así que empezamos a hacer las operaciones. Empezamos por las x, 2 menos 2 por la primera, 2 menos 2, 0. Así que lo que tenemos es 0x. Seguimos con las y's. Menos 1 menos 2e1, menos 2 por e1 es menos 2 por menos 3, que nos da 6 positivo. Así que menos 1
más 6 nos da 5. Una vez que tenemos la y, vamos con la z. Y tenemos 3 menos 2 por e1. Menos 2 por e1 es menos 2 por 4, que es menos 8. 3 menos 8 nos da menos 5. Así que lo que nos queda es menos 5z. En cuanto a los números, pues tenemos que hacer lo mismo. 12 menos 2 por e1. Menos 2 por 21 es menos 42. Que nos lo podemos apuntar por aquí, menos 42 más 12, lo que tenemos que hacer es esta operación, lo que nos da menos 30, así que nos escribimos por aquí menos 30. De esta forma ya hemos hecho la primera parte, el primer paso, y ahora algo para que sea más visual es eliminar todo lo que tengamos como 0, es decir, 0x es como no tener nada, y 0x es como no tener nada. Así que ya vemos que empieza a escalonarse un poquito el sistema. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso lo que nos queda es convertir esto en un 0 para que tampoco esté y tener completamente escalonado este sistema. Así que vamos a borrar esto y seguimos. Una vez que tenemos así el sistema, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacerle a esta tercera ecuación. Como he dicho, en el primer paso utilizamos siempre la ecuación 1 para las operaciones, mientras que en este segundo paso vamos a utilizar la ecuación 2 para no deshacer lo que ya hemos hecho en el primer paso. Así que como recordatorio, en el primer paso siempre con la ecuación 1, en el segundo paso con la ecuación 2. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos. En este caso tenemos aquí un 5 y aquí un 10. Así que lo que necesitamos es a esta ecuación 3 restarle la mitad de esta. Si yo divido 10 entre 2 me da 5. Así que ¿esto qué significa? Significa que mi ecuación 3 va a ser igual a la nueva ecuación 3 menos 1/2 de la ecuación 2. Es posible que muchos de vosotros me digáis que también se puede hacer multiplicando esta ecuación por 2 y restando, que a veces es más fácil de ver. A mí me gusta siempre tener la ecuación 3, la ecuación que voy a modificar, sin nada delante, ni signos ni números, porque más adelante veremos otro tipo de ejercicios que se hacen también por el método de Gauss, muy similares a estos, en los cuales no se puede modificar la ecuación que voy a cambiar. En estos casos sí que se puede, no habría ningún problema, pero como más adelante sí que va a existir este pequeño problema, me gusta explicarlo directamente así para no liarnos, y haciéndolo siempre así nunca nos equivocaremos. Pero efectivamente en estos casos de resolver los sistemas sí que se podría hacer. Dicho esto, comenzamos a escribir el sistema. Recordamos que solo vamos a modificar la ecuación 3, así que la 1 y la 2 las vamos a escribir tal cual. Una vez que las tenemos escritas, comenzamos a hacer las operaciones para la segunda. Empezamos directamente por esta y recordamos que es E3 menos 1/2 de E2. Menos 1/2 por E2, menos 1/2 por 10 es menos 5 y 5 menos 5 nos da 0. Así que aquí tenemos 0 y vamos a ver qué pasa con la z. Tenemos menos 5z menos 1/2 de E2. Tenemos que hacer menos 1/2 por menos 13, lo que nos da 13 medios positivo. 13 medios no lo podemos simplificar, así que lo dejamos simplemente como 13 medios. Y tenemos menos 5 más 13 medios, podemos poner denominador común 2, y lo que nos queda es menos 10 más 13, de tal forma que esto es 3 medios, así que es lo que tenemos que escribir por aquí, más 3 medios de z igual a, y vamos a hacer las operaciones con los números, menos 30 menos 1/2 por 81, así que vamos a hacer primero esta cuenta, menos 1/2 por 81 es 81 medios positivos, 81 medios tampoco se puede simplificar, así que vamos a quitarle 30. Si ponemos también denominador común 2, esto nos queda 81 y este 30 se nos convierte en un 60. Así que esto nos da
21 medios, que es lo que vamos a poner por aquí, 21 medios. De tal forma que ya hemos hecho las operaciones y ya tenemos el sistema. Así que vamos a borrarla ahí, vamos a borrar estas cuentas por aquí y seguimos resolviendo. Como vemos, hemos llegado a un sistema escalonado. Lo que queríamos se llama escalonado porque nos puede recordar a una escalera. Es decir, tengo en una ecuación, normalmente la última, únicamente la z igual a un número, en la segunda la z y la y igual a un número, y en la primera la z, la y la x igual a un número. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que en la ecuación en la que tenemos únicamente una incógnita ya podemos despejarla. Como vemos, tenemos denominador común, tenemos el mismo denominador, así que directamente lo podemos eliminar, obteniendo que 3z es igual a 21. De tal forma que si despejamos la z, el 3 pasa dividiendo. Así que z es 21 partido por 3, que es igual a 7. Así que ya tenemos la primera solución. De aquí obtenemos que z es igual a 7. Una vez que tenemos la z, la podemos meter aquí y resolver esta ecuación. De tal forma que tendríamos 10i menos 13 por 7, 13 por 7 son 91, así que esto nos quedaría menos 91 igual a menos 81. Y de aquí ahora tenemos una única incógnita, así que la dejamos a la izquierda. 10i es igual a menos 81 más 91, que pasa sumando, nos queda igual a 10. De tal forma que i es igual a 10 partido por 10, que es igual a 1. Así que ya tendríamos cuánto vale la y para este sistema. Y por último, teniendo la z y teniendo la y, podemos ponerlas en la primera ecuación y despejar la x. De tal forma que tendremos x menos 3 por 1 menos 3, así que menos 3, más 4 por 7, 28, igual a 21. De tal forma que al igual que antes vamos a dejar la x en un lado y aquí tendremos 21 y menos 3 más 28 son más 25, que pasa restando como menos 25. Y 21 menos 25 lo que nos da es menos 4. De tal forma que ya tendríamos las tres incógnitas. Por lo que podemos decir que para este sistema hemos obtenido una solución de que cuando x es igual a 4, y es igual a 1 y z es igual a 7. Este tipo de sistemas que hemos resuelto ahora, en el que vemos claramente una solución para cada incógnita sin ninguna otra cosa, se denominan sistemas compatibles determinados. SCD serían sus iniciales, pero cuidado porque en muchos casos no nos dejan escribir esto, sino que tenemos que escribirlo completo con todas las letras sistema compatible determinado. Recordad que siempre que nos pregunten qué tipo de sistema es, aparte de resolverlo, tenemos que contestar si es sistema compatible determinado o las otras dos opciones que veremos en los siguientes ejemplos. Por aquí tenemos el segundo ejemplo que vamos a ver hoy y como vemos aquí podemos hacer una pequeña transformación que no hicimos en el caso anterior. Aquí como vemos en la primera ecuación todas las letras tienen coeficientes. Sin embargo, en esta última que vemos aquí, esta x no tiene coeficiente, así que para simplificar los cálculos, lo que podemos hacer es mover estas ecuaciones de tal forma que esta última la vamos a poner aquí y esta la vamos a poner aquí. Vamos a intercambiar las ecuaciones 1 y 3. Una vez que tenemos esto hecho, ya sí que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a empezar intentando convertir este 4x en un 0. Recordamos, este sería el primer paso de transformaciones, así que utilizando únicamente la primera ecuación. Como tenemos un 1 delante de la x, estos casos suelen ser sencillos. Simplemente mi ecuación 2 va a ser igual a esta ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. Una vez que tenemos eso escrito, nos vamos a copiar la primera ecuación y empezamos con los cálculos para ver qué le pasa a la segunda. Empezamos a hacer los cálculos. 4 menos 4 por 1, que es 4, 4 menos 4, 0. Así que tenemos 0x. Vamos a ver qué pasa con la y. 1 menos 4 por 4, menos 4 por 4 es menos 16. 1 menos 16 nos da menos 15. Así que tendremos menos 15y. Y ahora vamos a ver qué le pasa a la z. Menos 4 por menos 4 es más 16
y menos 1 más 16 es más 15z. Así que más 15z. Y por último vamos a ver qué pasa con los números. Como tenemos aquí un 0, multiplicarle por menos 4 es como no hacer nada. Así que 7 más 0 es igual a 7, que es lo que tenemos que poner ahí. Ahora vamos a pensar que le tenemos que hacer a la tercera ecuación para este 3 convertirlo en un 0. Al igual que antes, como tenemos aquí un 1, suele ser bastante sencillo. Será ecuación 3 menos 3 veces la ecuación 1. Así que empezamos. Menos 3 por e1 es menos 3 y 3 menos 3 es 0. Así que 0x. Continuamos con la y. 2 menos 3 por 4. Menos 3 por 4 es menos 12 y más 2 menos 12 es menos 10. Así que tenemos menos 10 y vamos a seguir con la z. Menos 2 menos 3 por menos 4. Menos 3 por menos 4 es más 12 y menos 2 más 12 es más 10. Así que tenemos más 10z. Y por último los números. 4, como tenemos aquí un 0, no va a hacer nada, así que seguimos teniendo un 4. De tal forma que lo que vemos que hemos obtenido es x más 4y menos 4z igual a 0. Este 0x lo podemos quitar, así que tenemos menos 15y más 15z igual a 7. Y por último este 0 también lo podemos quitar, así que tenemos menos 10y más 10z igual a 4. Así que ahora en el siguiente paso lo que necesitamos hacer es quitarnos este menos 10y de aquí, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo con la segunda ecuación. Así que vamos a pensarlo. Cuando tengamos dos números que a simple vista no sea muy sencillo de convertir uno en el otro, sumándolo o restándolo, siempre tenemos un truco. Y es decir que mi ecuación 3, la que yo quiero modificar, va a ser igual a la ecuación 3 y ahora el signo que tengo que poner aquí dependerá de si estos signos son iguales o distintos. Cuando los dos signos son iguales, aquí voy a poner un menos. Si los dos signos fueran distintos, pondría un más. Y ahora vamos a escribir una fracción en la que el numerador, el número que está arriba, va a ser el de la ecuación que yo quiero transformar, mientras que el denominador va a ser el de la ecuación que estoy utilizando. Y por último, multiplicando por e2. Es decir, siempre lo que tenemos que hacer es poner la ecuación que queremos transformar, más o menos, dependiendo de si los signos son iguales o distintos. Recordamos, si son iguales ponemos un menos, si son distintos pondríamos un más. Y por último, como lo que yo quiero modificar es este 10 va a ir en el numerador, mientras que la ecuación que yo estoy utilizando va a ir en el denominador. De tal forma que la ecuación 1 y 2 no las vamos a modificar, así que las vamos a escribir tal cual estaban. Y por último, la última ecuación, recordamos que tenemos que hacer estas operaciones. Voy a ir haciéndolas por aquí para que veáis qué nos queda realmente lo que queremos. Sería menos 10, que es e3, menos 10 partido por 15, multiplicado por e2, que e2 en este caso es menos 15. De tal forma que lo que nos queda es menos 10, menos por menos más, 15 que multiplica, 15 que divide, nos desaparece, más 10 igual a 0. Así que aquí hemos obtenido 0i, que era lo que queríamos. Y ahora vamos a ver qué pasa con el resto, que eso no lo habíamos pensado, simplemente nos saldrán los números que correspondan. Así que empezamos. E3, pues nos copiamos el 10 de la z, menos 10 partido por 15, lo que pone aquí, multiplicado por e2. E2, en este caso estamos en la z, es 15. Así que 15 que divide, 15 que multiplica nos desaparece y 10 menos 10 también nos da 0. Así que lo escribimos, más 0z igual, y ahora vamos a ver qué pasa con los números. E3 es 4 menos 10 partido por 15 multiplicado por e2, que es 7. En este caso no tenemos el mismo denominador que el número que multiplique aquí, así que lo que tenemos es 4 menos 10 partido por 15, lo podemos simplificar dividiendo entre 5, de tal forma que esto nos queda 2 partido por 3 multiplicado por 7, 4 menos 7 por 2, 14 tercios, que si ponemos denominador común 3,
lo que nos queda es 12 y 14. 12 menos 14 es menos 2. Si ponemos el denominador que teníamos, nos queda menos 2 tercios. De tal forma que lo que nos queda por aquí es menos 2 tercios. Vamos a borrar las cuentas que hemos hecho y os cuento cómo terminar este sistema. Una vez que llegamos aquí, vemos que tenemos 0i y 0z. Por lo tanto, tendríamos que borrar ambas cosas. Siempre que tenemos un 0, lo borramos. Pero como hemos borrado todo lo que está en uno de los dos lados, tenemos que escribir algo, y en este caso es un 0. Siempre que lleguemos a este punto en el que todo lo que tenemos en la última ecuación nos ha desaparecido y llegamos a algo que es 0 igual a un número distinto de 0, si aquí hubiéramos tenido un 0 tendríamos otra cosa, 0 igual a menos 2 tercios, como vemos, esto es algo imposible. 0 es 0 y menos 2 tercios es menos 2 tercios, nunca van a poder ser iguales. En este caso lo que hemos obtenido es un sistema incompatible. Al igual que os he dicho antes, este tipo de sistema se llama sistema incompatible, sus siglas son SI, pero mucho cuidado porque en la mayoría de los casos os piden que lo escribáis con todas las letras, no con sus siglas. ¿Por qué sabemos que es incompatible? Pues por lo que hemos contado, porque 0 nunca va a poder ser igual a menos 2 tercios. ¿Qué significa que un sistema sea incompatible? Que no tiene solución. Así que lo único que podemos decir de este sistema es precisamente esto, que es un sistema incompatible y por lo tanto no tiene ninguna solución. Por aquí tenemos el último sistema que vamos a resolver hoy. Como vemos es igual que los anteriores, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y en este caso también tenemos una x sin coeficiente al final, así que la vamos a modificar y la vamos a poner al principio. Una vez que hemos hecho esto, comenzamos con el primer paso, que recordamos que era tener aquí un 0, tenemos un 4 y un 1, así que esta suele ser sencillita. La ecuación 2 tiene que ser igual a la ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. Así que empezamos poniendo la primera ecuación exactamente igual y con los cálculos para la segunda. Empezamos. 4 menos 4, 0, así que vamos a tener 0x. Seguimos con la y. 1 menos 4 por 4, menos 4 por 4 son menos 16. 1 menos 16 son menos 15y. Así que menos 15y. Y continuamos con la z. Menos 4 por menos 4 son 16 positivo. Menos 1 más 16 más 15z. Más 15z. Igual a 7 menos 4 por menos 2. Menos 4 por menos 2 son 8 positivos. 8 más 7 son 15. Así que esto es igual a 15. Una vez que tenemos esta segunda ecuación, vamos a pensar qué le necesitamos para obtener un 0 aquí. Como tenemos un 3 y un 1 es muy sencillo, así que será simplemente que la ecuación 3 es igual a ecuación 3 menos 3 veces la ecuación 1. De tal forma que 3 menos 3 nos da 0x. Continuamos con esta, 2 menos 3 por 4, menos 3 por 4 es menos 12 y menos 12 más 2 es menos 10, así que tenemos menos 10y. Para seguir con la z, menos 2 menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 4 es 12 positivo, menos 2 es 10, así que tenemos más 10z. Y por último, los números, menos 2 por menos 3 es 6 positivo, más 4 son 10. Así que la ecuación que nos ha quedado, si quitamos los ceros, es x más 4y menos 4z igual a menos 2. Podemos quitar esto de aquí y entonces nos queda menos 15y más 15z igual a 15. Y por último, quitando este 0, menos 10y más 10z igual a 10. Como veis, es un sistema que se parece mucho al que acabamos de resolver, pero no es igual. Aquí no hay un 0 y por lo tanto todos los números que tenemos a la derecha nos han cambiado. Vamos a seguir con el sistema a ver qué nos queda. Ahora lo que nos falta es convertir este menos 10 en un 0 y tenemos el mismo problema de antes. No tenemos dos números que sean fácilmente combinables para que sea un 0. Así que empezamos poniendo que la ecuación 3 será igual a la ecuación 3 menos, porque los dos signos son iguales, como hemos contado antes, menos. La ecuación que queremos cambiar en el numerador, es decir, 10, partido de la ecuación que estoy utilizando para cambiar, partido de 15 multiplicado por x. Así que tenemos exactamente lo mismo que en el caso anterior.
lo podemos poner por aquí, así que E3 será igual a E3 menos 10/15 de E2. Como únicamente vamos a modificar la ecuación 3, la ecuación 1 y 2 me las voy a copiar exactamente igual. Y por último vamos a ver qué le pasa a la última ecuación. Vamos a hacernos las operaciones por aquí como hemos hecho antes para que nos quede todo completamente claro. Empezamos por la primera, menos 10, seguimos con el menos, seguimos con 10 partido por 15, multiplicado por E2, en este caso por menos 15. Vamos a ver qué obtenemos, menos 10, menos por menos es más, 15 que multiplica y 15 que divide nos desaparece, más 10, así que nos queda un 0, justo lo que queríamos, así que vamos bien. 0i. Vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Tenemos este 10, menos 10 partido por 15, multiplicado por 15, así que obtenemos 10 menos 15 que multiplica, 15 que divide, 10, obtenemos otro 0, así que lo escribimos, más 0z. Y vamos a ver qué pasa con los números. Tenemos 10 menos 10 partido por 15 multiplicado por 15. 10 menos 15 que multiplica y 15 que divide, 10 igual a 0. Hemos obtenido como resultado también un 0. Vamos a borrar por aquí a ver qué es lo que nos queda. Como vemos, al igual que antes, en la parte de la izquierda nos ha quedado todo ceros. Así que podemos eliminar todo. Y lo que nos queda es un 0. Ahora lo que hemos obtenido es 0 igual a 0. No como en el caso anterior, que era 0 igual a un número distinto de 0. En este caso, 0 igual a 0 quiere decir que esto siempre va a ser así. Pongamos los valores que pongamos en las incógnitas que teníamos. 0 siempre va a ser igual a 0. Cuando llegamos a esto, lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado. El sistema compatible indeterminado tiene las siglas que son SCI. Y también, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es importante que sepáis que en la mayoría de ejercicios nos piden escribirlo con todas las letras y no solo con las siglas. ¿Qué significa que sea un sistema compatible indeterminado? Bueno, pues es un sistema compatible, como en el primer caso que teníamos, recordar que era sistema compatible determinado. En el primer caso, ese determinado significaba que teníamos una única solución. Sin embargo, aquí que sea compatible nos indica que hay solución, pero que sea indeterminado nos está diciendo que tenemos infinitas soluciones. ¿Y cómo podemos calcular nosotros estas infinitas soluciones? Bueno, pues podemos calcular una expresión que dependiendo de un parámetro, la solución sea una o sea otra, ya que serán infinitas. Este parámetro suele denominarse lambda y normalmente lo que decimos es que z va a ser igual a lambda. Y a partir de ahí, considerando lambda un parámetro y no una incógnita, podemos calcular el resto de incógnitas. Cuando teníamos los sistemas compatibles determinados, de aquí sacábamos la solución de z. Pues en este caso, esa z va a ser lambda. Una vez que tenemos eso, vamos a la ecuación anterior, sustituimos la z por lambda y la pasamos a la parte de los números, de tal forma que esto quedaría tal que así. Menos 15i más 15 lambda igual a 15. Y ahora esto, como lambda es un parámetro, es decir, va a ser un número, nos lo vamos a llevar a la derecha, de forma que queda que menos 15i es igual a 15 menos 15 lambda. Y por último, para despejar la i va a ser igual a 15 menos 15 lambda partido por menos 15. Ojo, porque esto lo podemos simplificar. Como todos son 15, podemos dividir a todo entre 15, quedando unos, de tal forma que la i es igual a 1 menos lambda partido de menos 1. Cuando tenemos algo dividido entre menos 1, simplemente significa que el denominador lo podemos quitar y cambiar el signo a lo que tenemos arriba. Así que en este caso, i será igual a menos 1 más lambda. De esta forma hemos calculado cuánto vale i, también sabemos cuánto vale z y por último nos queda saber cuánto vale x. Así que vamos a hacerlo por aquí. X más 4 multiplicado por i, que es menos 1 más lambda, menos 1 más lambda, menos 4 multiplicado por z, que es lambda, igual a menos 2. Vamos a quitar estos paréntesis de tal forma que queda x
4 por menos 1, menos 4, 4 por lambda, 4 lambda y menos 4 lambda. De esta forma, 4 lambda y menos 4 lambda nos desaparecen, que no se nos olvide poner el igual a menos 2. De tal forma que tenemos que x es igual a menos 2 y este menos 4 nos lo podemos pasar sumando, quedando más 4. Así que x es igual a 2. Esto que hemos obtenido aquí es que la x siempre va a valer 2, independientemente del parámetro de lambda, porque en su solución no aparece lambda. Esto puede pasarnos o no, es decir, podemos tener una solución con lambda, otra solución con lambda y otra solución con lambda o sin lambda. Es decir, en la x es tan válido que nos salga x igual a un número como x igual a una expresión que dependa de lambda, como en el caso de y. Así que en este caso podemos concluir con que tenemos un sistema compatible indeterminado con estas tres soluciones: x igual a 2, y igual a menos 1 más lambda y z igual a lambda. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.